trabajando. Pero bueno, donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, Él está allí en medio de ellos. Dice la palabra del Señor. ¿Ya encontraron, mis hermanos? Dice primer libro de Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Cierre un momento sus ojos. Dígale: Señor, quiero que me hables en esta noche. ¿Cómo estoy yo, Señor, en obediencia delante de ti? Padre, tú lo sabes, yo lo sé, Señor. Estoy cumpliendo tu palabra, estoy cumpliendo tus ordenanzas, estoy cumpliendo tu voluntad. Señor, tal vez hemos fallado en uno y varios puntos. Y tal vez hemos fallado porque, Señor, no hemos hecho un sacrificio. Pero queremos, Dios, honrarte haciendo lo que a ti te agrada, cumpliendo primeramente tu palabra, haciendo tu voluntad, dejándonos llevar por la voz de tu Santo Espíritu. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te honramos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. La obediencia siempre significa sacrificio, pero el sacrificio no siempre es obediencia. Vamos a mirar algunos aspectos relacionados con la obediencia. Mis queridos hermanos, esta historia, esta partecita de la historia que hemos leído, se refiere a un hombre que fue rey de Israel. Se llamaba Saúl, el primer rey que tuvo la nación israelita. Se llamaba ¿cómo? Saúl. Y Dios le había dado una orden expresa al rey. ¿Y la orden en qué consistía? Dios le dice a través del profeta Samuel: espera 7 días. ¿Cuántos días tenía que esperar? 7 días. Le dice: espera 7 días. Estamos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Le dice: espera 7 días, y le dice: a que yo vaya a ti y ofreceré el holocausto. Ofrecer el holocausto era una ofrenda que se daba a Dios, pero no era facultativa del rey, sino del sacerdote. Escuche, la orden era: espera 7 días. Cuando yo vaya a Gilgal, tú me esperas 7 días. Cuando yo llegue a ti, ofreceremos el sacrificio. Entonces era una orden que se dividía en dos partes: esperar 7 días y esperar a que llegara el profeta. Pero resulta que el rey Saúl hizo la primera parte, esperó 7 días, pero no esperó a que llegara el profeta. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Tomó el sacrificio y lo ofreció. Se tomó atribuciones, funciones, oficios que no eran de él, con ser, escúcheme, que era un sacrificio a Dios. Entonces cualquiera habría podido decir: no, pero es que es para Dios, y Dios lo que le importa
es el corazón. Dios no mira otra cosa, sino que uno lo quiere hacer de corazón. Un momentico. Si vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, debe ser hecho de acuerdo como Dios dice en su palabra. No porque yo voy a ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios, la hago como a mí se me antoje. Un momentico. Si queremos honrar a Dios, debemos hacerlo de una manera que a Él le agrade. Si no, no lo hagamos. No lo haga. ¿Qué dice el texto que hemos leído? 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera, mire cuánto le costó ese error, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos descalificamos? ¿Por qué? Porque no hacemos como Dios dice en su palabra. No es que a mí fulano de tal me dijo. No es que a mí fulano de tal otro me dijo. No, Señor. Es como Dios dice en su palabra. Como Dios ha ordenado, como Dios ha mandado. No como a mí me parece. Ah, no, pero es que yo lo he hecho así toda la vida. No, Señor. Dios todavía le está dando tiempo para que se arrepienta, para que haga las cosas como a Él le agradan, como Él ha mandado. Ay, pero Dios, ¿qué se va a preocupar? No, Señor. Para Dios es muy importante que se obedezca a su palabra. Queremos la bendición del Señor, hagamos como Dios nos ordena. Uno de los problemas con los cuales más ha sufrido la humanidad y sufrió Israel se llama anarquía. ¿Qué es la anarquía? Es donde cada uno hace como mejor le parece. Y resulta que la anarquía no va con Dios. No, Señor. No es que Dios le dijo: Saúl, ¿a ti te gustaría hacer las cosas así, así, así? No. Dios le dijo: haz las cosas así. Y el Señor hoy nos manda en su palabra cómo debemos actuar, obedecer, cómo debemos guardar su palabra, presentarnos delante de Él, ofrecer el culto. Hermanos, entonces, puesto que el rey Saúl decidió no obedecer la palabra del Señor, Dios dijo: joven, hágase a un lado. Yo digo esto: el Salvador del mundo vino de un rey que se llamó David, que fue el sucesor de Saúl. Mire la bendición que perdió Saúl, que de su descendencia viniera el Salvador del mundo. La gente hoy se alegra y dice: uy, de mi descendencia vino el presidente, vino el ministro, vino fulano, vino tal intelectual. ¿Cuánto más el Salvador del mundo? Jesús no se hubiera llamado Jesús el hijo de David, sino Jesús el hijo de Saúl. Ahí dice: habría confirmado tu descendencia para siempre. Pero como él decidió no obedecer la palabra de Dios, hágase para un lado. Y le dice el profeta Samuel: Dios se ha buscado un hombre, otro que sí le va a obedecer, otro que sí le va a hacer caso. Mire que una página más adelante, en el capítulo 15, versículo 23, 2 páginas más adelante, el Señor dice a qué es equivalente
la desobediencia y la rebeldía. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel, desde luego. Como pecado de adivinación es la rebelión. A Dios le ofende terriblemente la rebeldía. A Dios le ofende terriblemente. Y dice que es como si fuera como alguien que se mete con los adivinadores. ¿Sabe qué le hacían a alguien que consultaba a los muertos? ¿Y sabe qué le hacían a aquel que consultaba a los muertos? Lo mataban. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es ¿qué? La necedad. No hacer caso. Para Dios eso es gravísimo. Está mostrando lo que hay en el corazón. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos problemas con el someternos a la autoridad. Desde pequeñitos no nos gusta. El ser humano, todo ser humano tiene problema con la autoridad. No quiere obedecer, no quiere hacer caso, no quiere someterse. No nos sometemos al docente, no nos sometemos al policía de tránsito, no nos sometemos al juez, no nos sometemos a los padres, no nos sometemos al gobierno, a ninguna clase de autoridad. Y en la iglesia también a veces la pasamos. Mis queridos hermanos, para Dios la rebelión y la obstinación son pecados gravísimos. ¿Qué le pasó a Satanás? Satanás se rebeló contra Dios. El corazón del diablo se llenó de rebeldía. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó del cielo, lo expulsó. La Biblia dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Así sale despedida la persona que se vuelve rebelde contra el Señor. Entonces la obediencia siempre significa sacrificio. Ahora, Saúl estaba en una situación difícil. ¿Por qué vamos a decir que no? Él estaba en una situación, los enemigos lo estaban atacando, el pueblo se estaba desertando, el pueblo se estaba yendo, se estaba escondiendo, no quería pelear. Y él, pasaban los días, 1, 2, 3 días, nada que llegaba el profeta. Pero la orden era esperar 7 días y que llegara el profeta. 4 días y la cosa peor y más difícil. Él no ora, Saúl no ora, no invoca la ayuda de Dios, cosa que él habría podido hacer y decirle: Señor, necesito tu ayuda, envía a tus ángeles, Señor, extiende tu mano. Israel sabía todos los prodigios que Dios había hecho en Israel cuando la salida de Egipto. ¿Por qué no le clamó a Dios? ¿Por qué no le dijo: Dios, te necesito, ayúdame, Dios? Pero él prefirió ir y ofrecer el sacrificio. Entonces, mis queridos hermanos, terminaron los 7 días. Ya se cumplió la primera parte. Y yo creo Saúl mandaba a alguno de la guardia real: vaya, súbase allá al monte, súbase a un árbol, súbase a algún lugar y mire si viene el profeta Samuel. Pero nada, y nada que venía. Entonces él toma el sacrificio y lo presenta a Dios. Y él termina de presentar el sacrificio a Dios y llega el profeta y le dice: locamente has hecho. ¿Por qué no guardaste la palabra de Dios? Dios estaba probando el corazón del rey Saúl. ¿Cuántas veces Dios prueba nuestro corazón a ver qué hay? A veces, voy a dar un ejemplo cualquiera. Hay hermanos que le gusta, yo no soy de ese estilo.
que ven las sillas de adelante vacías. Hermanos, por favor, córranse aquí para adelante, córranse. Entonces uno allá, ¿y yo por qué? No me va a correr. Desde aquí también puedo ir. ¿Y yo por qué tengo que hacerle caso a él? Y él, ¿por qué más bien no se baja y se acerca a nosotros? Y empieza, ¿sí? Hay hermanos que son que les gusta. Hermanos, por favor, córranse para la parte de adelante. Mire que aquí están las sillas. Y les gusta que la gente esté aquí. Entonces les dicen, hermanos, yo me paro y me corro. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero otros se quedan allá. Yo no me voy a meter aquí. Yo aquí. ¿Ves? Pero está mostrando lo que hay en el corazón. ¿Qué le cuesta a uno levantarse y moverse una silla? Pero el orgullo, ¿cierto? Tómese la sopa, no me la tomo, pero que se tome la sopa, que no me la tomo. Entonces cuando ve la varita, ahí sí se la va a tomar. Ese problema lo tiene todo ser humano, todos los seres humanos. A uno lo para el policía de tránsito y se pone todo bravo. ¿Y por qué me para? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y cuál es el problema conmigo? ¿Y por qué no para a los demás? Permítame los documentos. Sí, mira aquí gente. Pasan los de la basura entregando los volantes. Favor no sacar la basura los días tales y tales y tales. Si no la van a sacar tal día. ¿Y yo por qué? Yo la saco el día que yo quiera. Para eso estoy yo pagando. Olvídese, a mí nadie me dice qué hago. Y va y la saca. Entonces pasó un perro, rompió la bolsa y le hizo el reguero. Y ahora eso pasa en todas las empresas, en todos los colegios, en todas las familias. Pero lo único que está mostrando es lo que hay en el corazón y nada más. Ahora, cuidado, porque delante de Dios la rebeldía significa ser excluido, puesto aparte. Ya. Se rebeló y ya. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, de Esaú? Dice que procuró con lágrimas la bendición y dice que ya no hubo posibilidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya Dios le dijo, no señor, ya la despreció una vez, esto aquí conmigo no es juego. El día que usted quiere sí, el día que no quiere no señor. Y la Biblia dice, le hace la escritura, dice que no hubo tiempo para recuperarla. ¿Por qué? Se llenó de rebeldía. Hermanos, entonces era esperar. De pronto hasta el mismo pueblo. Bueno, hágale, rey Saúl, ofrezca el sacrificio. Y eso es otro problema. Que a veces escuchamos la voz de los demás, pero no la voz de Dios. Y tenemos que oír primero la voz del Señor. Ahora, para obedecer, mire que Dios no le estaba pidiendo a Saúl cosas imposibles. Usted tiene que atravesar a nado el Mar Rojo. O usted tiene que atravesar el desierto a pie pelado y sin llevar una gota de agua. No le está pidiendo eso. No es que tiene que ir y recorrerse todo el planeta. No le estaba pidiendo eso. Le dijo, espera 7 días y espera que llegue el profeta. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Yo me acuerdo, y esto lo he contado hace tiempos que no lo contaba aquí. Un día hablando del ministerio con un hermano hace más de 25 años, él me decía, mire hermano, si usted quiere saber si un líder es apto para el ministerio, dijo, consígase una cartilla por ahí, un librito así pequeño, 10, 12 páginas. Y dígale, hermano, por favor, lea este material y nos vemos en 8 días y hablamos sobre eso. Si el hermano lo leyó, si el hermano sacó el tiempo, si el hermano lo hizo, sirve para el ministerio. Si no, de una vez. Y él me daba ese consejo, era un misionero. Y él me decía, póngalo en práctica. Uno se descalifica en cosas pequeñas, hermanos.
porque en las cosas pequeñas se ve lo que hay en el corazón. Por eso bien dijo el Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Entonces, para obedecer vale la pena aceptar que los pensamientos del Señor son mejores y más altos que nuestros pensamientos. Amén. Mire que la palabra del Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Entonces, hay gente que, claro, ellos creen que saben más que Dios. Dios dijo, haz las cosas de tal manera. Ahí hay una historia de Moisés. Resulta que Dios había dado una orden, y era que todo varón al 8º día tenía que ser circuncidado. Tomar esa partecita de la piel en el miembro del hombre y cortarla, y esa era la señal para el pueblo de Israel. Y resulta que Moisés lo sabía, Moisés lo habían hecho, pero él tenía un hijo, y resulta que Moisés no lo había hecho. Eso está en la escritura. Moisés no lo había hecho, era hacer esa pequeña cirugía. Y Moisés, yo creo, el Señor varias veces le había dicho: Moisés, hay que hacer la circuncisión a este muchacho. Moisés, hay que hacer la circuncisión a este muchacho. Pero nada. Moisés vivía en Egipto y vivió en Egipto durante mucho tiempo. Moisés, hay que hacer la circuncisión a ese muchacho, y él nada. Él se hacía él, ¿cierto? Cuando un día dice la Biblia que Dios quiso matar a Moisés. Eso dice literalmente, Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Porque no le había hecho la circuncisión a su hijo. Eso era en esa época. Ahora no vaya a llegar usted a la casa a coger al muchachito a cortarle nada. No, eso era en esa época. Entonces, resulta que se enfermó Moisés y se puso mal, a punto de morir. Pero Dios permitió que la esposa Séfora supiera, y dice que ella tomó al niño, lo circuncidó y arrojó esa pielecita delante de Dios. Ya el chino tenía tal vez unos 8, 10, 12 años. Y dice ella: esposo de sangre me es este. Y una vez cumplida la palabra, Moisés sanó, se recuperó y pudo llevar el pueblo a la tierra prometida. Por un detallito así pequeñito. La gente dice: eso no importa, eso no tiene cuidado. No, hermanos, la mejor manera de honrar al Señor es obedeciendo su palabra. Pero a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos ha mandado tantas cosas? Que no hagas tal cosa, que no hagas tal otra, pero nosotros no, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo tengo. Y resulta que las cosas no terminan como nosotros pensábamos, hacemos malos cálculos. Pero Dios conoce el resultado final de todas las cosas, ¿cierto? Dios hace la comparación, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Imagínense, yo pensaba hoy, esta tarde, el monte más alto debe estar por ahí sobre los 6.000 metros, 7.000, 8.000 metros. Bogotá está 2.600, 3.000, Monserrate más o menos. 6.000 metros, pero los cielos están cuánto más de altos. Imagínense por donde vuelan los aviones. Así son los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos. Nosotros nos quedamos aquí, en lo terrenal, aquí en este mundo. Pero los pensamientos de Dios sobrepasan los nuestros. El deseo, resulta que el deseo de la carne, de nuestra naturaleza, es contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, verso número 17.
Gálatas 5:17 en el Nuevo Testamento. Gálatas 5:17. Ahora, hay gente que le va mal porque no obedece la palabra de Dios, ¿sí? La palabra del Señor. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo, ¿ya lo tienen? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Lo leyó bien, hermano? El deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí espíritu está en mayúscula, contra el espíritu de Dios. El deseo de la carne. Entonces fíjense, aquí el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, nos está diciendo, el deseo de la carne, el deseo de la naturaleza humana es contra el espíritu. A ver, doy un ejemplo cualquiera, para no ir muy lejos. El Espíritu Santo de Dios me dice, Hernando, arrodíllate y ponte a orar. Y yo digo, Hernando dice, uy, pero es que este programita está tan bueno, esta película está tan buena, y para saber el final. No, Dios de pronto me está advirtiendo de un mal, de un peligro, de algo que se avecina, de alguien que está en problemas, en dificultades. Y yo digo, uy, no, pero es que el partido, no, yo ahorita oro. El Espíritu me dice, vamos a la iglesia, ve a la iglesia. Y la naturaleza, el yo dice, ay, pero es que estoy tan cansado, fue una semana tan dura, tan difícil, fue una semana tan complicada. La obediencia siempre significa sacrificio. Ese es el título, la obediencia significa sacrificio. Varias veces me ha sucedido, nos ha sucedido que está uno por ahí haciendo los quehaceres en la casa y de pronto una preocupación grande, Señor, yo te pido por los hermanos, por la familia, por la iglesia, si están en problemas, dificultades, si hay algo, por favor, guárdanos, Señor. O de pronto Dios nos quiere bendecir, estamos esperando una bendición. La Biblia nos dice que el profeta Daniel empezó a orar y Dios desde el cielo mandó a un ángel con la respuesta. Pero la respuesta no llegaba. Eso está en el libro de Daniel. La respuesta no llegaba. ¿Qué hizo Daniel? Siguió orando y clamando. Y siguió orando hasta que dice que hubo un conflicto por allá en las regiones celestiales. Hubo un enfrentamiento. Pero Daniel siguió orando y Dios envió otro ángel para que ayudara al primero. Y así la respuesta llegó a Daniel. Eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Entonces Dios nos quiere bendecir, pero no, es que está tan buena esta telenovela, está tan bueno el partido, está tan bueno. Y uno esperando la bendición. Apaga el televisor entonces y ¿qué? Perdió la bendición. Una sanidad, una posibilidad de trabajo, una respuesta que necesitaba. A ver si la televisión le ayuda. O el oficio en la casa. ¿Qué dice entonces el texto? El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Entonces, usted no vaya a decir, no, pues es que Dios puso en mi corazón que me comiera 5 platos de lechona. ¿Sí? Dios puso en mi corazón que me comiera 3 tamales. El deseo del espíritu es contra la carne, ¿cierto? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, a veces nos toca, ¿cierto? Bueno, yo voy a hacer un ratico de oración, voy a hacer un ratico de vigilia, voy a hacer un ayuno, ¿sí?
La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos capítulo número 8, verso número 8, ¿qué dice? Unas páginas atrás de donde estábamos, Romanos 8:8, dice, este nos va a gustar a todos. Este nos va a gustar a todos. ¿Ya lo encontraron? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga pues, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estoy pensando aquí en muchos ejemplos que vienen a mi mente y no sé cuál decirles. Vivir según la carne es vivir por lo que a mí me gusta. Oí un caso por allá de una señora hermanita que le decía a su hija, hija, súbale a esa falda. Usted tiene piernas bonitas, muéstrelas. Que la vean los hombres. Usted, bájele a ese escote. Le decía, eso me lo contó un pastor. Hija, bájele a ese escote, muestre más, porque usted tiene un cuerpo bonito, usted es bonita. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces se presenta, estoy inventándome ya un ejemplo cualquiera. Se presenta un conflicto entre este hermano contra este hermano. El hermano A contra el hermano B. Por algún motivo discuten, pelean. El espíritu dice, ve y reconcíliate con tu hermano. La carne dice, si fue él el que me ofendió, fue él el que me trató mal, ¿por qué tengo yo que ir a pedirle perdón? El espíritu le dice al otro, si tú vienes a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. ¿Y yo por qué? Si es que él me ofendió, él me dijo, él me maltrató, él me humilló, él no sé qué. Y resultaron los dos, uno para un lado y otro para otro lado. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo antes de morir? Oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban cuando era apedreado? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Otro dice, Señor, castígalos. Mira cómo me han maltratado, me han apedreado. Señor, que todo el peso del infierno caiga sobre sus vidas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire un versículo antes, Romanos 8:5. Y termino. Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Interesante, ¿no? Yo conocí un muchacho que él nos prestó un servicio. Yo fui a Cuba hace años y él quería buscar de Dios, pero la carne, su naturaleza, su corazón no lo dejaba. Y yo recuerdo que yo le dije, cierto que usted
no puede acercarse a Dios porque usted se la pasa pensando en... Ya se aproximaba diciembre, esa época, y él me decía, mire, después de que pasen todas estas festividades, yo empiezo a buscar de Dios. Porque primero quería el trago, la comida, la rumba, todas esas cosas. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Voy a dar otro ejemplo. Aquí estoy inventando. Hay un hombre que está buscando esposa. Me estoy inventando un ejemplo cualquiera. Entonces él mira entre sus amigas, compañeras, vecinas, pero él está pensando una muchacha que tenga una bonita figura, que tenga un excelente cuerpo, que, mejor dicho, ¿sí? A él no le interesa que sea una muchacha cristiana, temerosa de Dios, espiritual, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Alguien va, me estoy inventando más ejemplos, está buscando un socio. Uy, fulano de tal, ese me podría ser un buen socio. Pero es que ese tipo es un pícaro. Pero el hombre, ¿dónde está la plata? Ahí está el hombre, él tiene palito para hacer plata. Eso parece el rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro, en dinero. Ay, yo le hago con él. Pero mire, allí hay un hermano que tiene temor de Dios y el hombre no gana mucho, pero le va bien. Ahí está la respuesta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esto aplica para todo, ¿cierto? Aplica para todo. Llegué yo, en comida, un banquete, llegué yo y yo comí y yo me llené. No alcanzó para los demás, de malas. Los mordió la vaca. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Entonces, hermanos, yo sé que hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil. Implica sacrificio. Y la Biblia dice que los sacrificios de Dios son ¿cuáles? ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué espera Dios? Que nosotros nos humillemos, nos postremos ante Él. Ese es el mejor sacrificio. Más que venir aquí, gritar, levantar las manos y bueno, que nuestro espíritu, nuestro interior estén humillados delante de Dios, haciendo su buena voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos visto por tu palabra, Señor, lo que a ti te agrada, lo que es tu buena voluntad. ¿Cuántas veces yo me he equivocado, Señor? He fallado, no he hecho lo que a ti te agrada. Varias veces. Pero quiero honrarte y adorarte y agradarte, Señor. Quiero tu bendición también, pero tengo que aprender a traer mi carne y someter mi carne ante ti, Señor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, queremos tu bendición. Señor, que nos neguemos a nosotros mismos y te entreguemos a ti lo mejor. Muchas gracias, Señor, por esta reunión, en tu nombre santo. Amén. Terminamos, vamos a cantar.